en la ciudad amurallada de Silvergate, donde la intriga política era tan densa como la niebla que ascendía del río al amanecer. Yo, Lady Arabelle, vivía una vida de silenciosa rebelión, hija del consejero real Lord Theron. Mi mundo debería haber sido uno de sedas, bailes y conversaciones triviales. Sin embargo, mi corazón se encontraba en otro lugar, en los callejones olvidados de los barrios bajos, donde la pobreza y la enfermedad eran una plaga que la nobleza prefería ignorar. Cada semana, disfrazada con las ropas sencillas de una sirvienta, me escabullía del palacio para llevar medicinas y alimentos a los más necesitados. Era un secreto peligroso, uno que me ponía en constante conflicto con la ley y, más específicamente, con un hombre en el capitán Kellenthorne, el temido jefe de la Guardia Real. Para mí, él era la encarnación de la opresión del reino, un hombre de rostro impasible y ojos de acero, que parecía encontrar un placer particular en hacer mi vida imposible. Creía con todo mi ser que me odiaba. No tenía idea de que el odio que yo percibía en sus ojos era, en realidad, una máscara para proteger un secreto mucho más profundo, uno que lo obligaría a elegir entre su deber y mi vida. ¿Puede el amor florecer en el terreno más hostil entre el deber y la rebelión? Cuéntenme, ¿qué opinan mientras les revelo la historia del hombre que creí mi enemigo? Silvergate era una ciudad de contrastes brutales. Dentro de los muros del palacio, la corte del rey Theron se ahogaba en lujos, ajena al sufrimiento que crecía fuera de sus puertas doradas. Mi padre, un hombre bueno, pero consumido por sus deberes y su dolor por la pérdida de mi madre años atrás, intentaba mitigar los excesos del rey, pero su influencia era limitada. El verdadero poder en la ciudad lo ostentaba un círculo de nobles corruptos, liderados por el ambicioso Lord Garrick, quienes se enriquecían a costa del pueblo, y el brazo ejecutor de sus leyes era la Guardia Real, comandada por el capitán Thorne. Kellenthorne era una leyenda y una advertencia. Huérfano de los barrios bajos él mismo, había ascendido en las filas por puro mérito y una ferocidad en combate que era legendaria. Era incorruptible, implacable y leal al trono, o eso decían. Su rostro era severo, como tallado en granito, y una fina cicatriz blanca que le cruzaba la ceja izquierda le daba un aire permanentemente peligroso. Nuestros caminos se cruzaban con una frecuencia alarmante. Cada vez que yo intentaba establecer un nuevo puesto de distribución de sopa o un refugio improvisado, sus guardias aparecían para desmantelarlo, citando ordenanzas sobre reuniones ilegales o salubridad. Cada encuentro era una batalla de voluntades. Yo lo acusaba de crueldad y de servir a un régimen corrupto. Él me respondía con una frialdad cortante, sus ojos grises como el acero evaluándome sin emoción. Lady Arabelle, me decía, su voz un barítono grave que siempre parecía demasiado tranquilo. Su buen corazón es admirable, pero su ingenuidad es peligrosa. Estas calles no son un salón de teán. Ocúpese de sus bordados y déjenos a nosotros mantener el orden. El orden que ustedes mantienen es el orden del hambre y la desesperación. Capitán, replicaba yo, mi voz temblando de ira, ustedes protegen a los lobos y castigan a las ovejas. Él nunca discutía, simplemente
Me miraba con esa expresión indescifrable, una mezcla de irritación y algo más que yo no podía identificar. Y luego ordenaba a sus hombres que cumplieran con su deber. Cada vez que me obligaba a retirarme, sentía su mirada en mi espalda, una mirada que yo interpretaba como la de un carcelero vigilando a su prisionera. Para la corte, yo era un enigma, la hija del consejero, una joven de 22 años que rechazaba a pretendientes ricos y prefería la compañía de los libros a la de los bailes. Lord Carrick, un hombre viudo y con el doble de mi edad, había puesto sus ojos en mí, viendo en un matrimonio conmigo la alianza perfecta para consolidar su poder y neutralizar la influencia de mi padre. Mi padre, presionado por el rey y por la precaria situación política, me instaba a considerar la propuesta. Arabelle Carrick es un hombre peligroso. Tenerlo como enemigo es arriesgado. Como esposo, podrías influenciarlo para bien, me decía. Pero yo veía la verdad en los ojos fríos y calculadores de Garrick. Casarme con él sería entregar mi alma al diablo. Mi negativa constante a su cortejo solo aumentaba su animosidad y, a su vez, la presión que ejercía sobre las actividades de la guardia en los barrios bajos. Sabía que cada nuevo obstáculo que el capitán Thorne ponía en mi camino era, probablemente, una orden directa de Garrick. Una noche, la situación escaló. Una plaga de fiebre escarlata, nacida de la miseria y el hacinamiento, comenzó a extenderse por el distrito de los tejedores. Era una enfermedad mortal, especialmente para los niños. Mis conocimientos de herbolaria, aprendidos de los libros de mi madre, me decían que una decocción de corteza de sauce y equinácea podía ayudar a bajar la fiebre y combatir la infección. Reuní todas las provisiones que pude, vaciando mis propios fondos, y establecí una clínica improvisada en una bodega abandonada. Durante días apenas dormí, trabajando junto a un par de valientes mujeres del distrito para cuidar a los enfermos. La noticia de la Dama del Sauce, como empezaron a llamarme, se extendió como un susurro de esperanza entre los desesperados, pero también llegó a oídos del palacio. Lord Garrick, temiendo que mi popularidad entre el pueblo pudiera convertirse en una amenaza, vio su oportunidad. Declaró el distrito de los tejedores en cuarentena estricta. Nadie podía entrar o salir. Era una sentencia de muerte. Si no podía llevar medicinas, la gente moriría. Esa noche desafié la cuarentena. Llené una bolsa con toda la corteza de sauce que me quedaba y, al amparo de la oscuridad, intenté colarme en el distrito por un pasaje secreto que conocía, pero me estaban esperando. A mitad del callejón, las sombras cobraron vida. No eran guardias, eran matones a sueldo, hombres con rostros crueles y cuchillos en las manos. Lord Garrick, te envía sus saludos, milady, dijo uno de ellos con una sonrisa podrida. Dice que has estado metiendo las narices donde no te llaman. Entré en pánico, grité, pero el sonido se ahogó en el laberinto de callejones. Justo cuando uno de ellos se abalanzó sobre mí, una figura irrumpió en el callejón, moviéndose con una velocidad y una furia que no parecían humanas. Era el capitán Thorne. No llevaba su uniforme de la guardia, sino ropas oscuras de civil, y en su mano brillaba la hoja de su espada. La lucha fue brutal y breve. Kellen se movía como un torbellino de acero. Sus movimientos eran precisos, económicos
letales. No era el desfile de un soldado, era la danza de un hombre que había nacido en la violencia de esas mismas calles. Despachó a los 3 matones, dejándolos gimiendo en el suelo, y luego se volvió hacia mí en su pecho, subía y bajaba con fuerza, y a la luz de la luna vi un corte profundo en su antebrazo, del que manaba sangre oscura. ¿Está herida?, preguntó. Su voz era un gruñido bajo, su mirada recorriéndome en busca de lesiones. No, gracias a usted, susurré, mi cuerpo todavía temblando de terror. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo supo? Garrick es predecible, me interrumpió. Su tono era áspero. Sabía que intentaría algo como esto. ¿Te he estado siguiendo? ¿Siguiéndome?, pregunté, la ira reemplazando al miedo. ¿Ha estado espiándome? He estado protegiéndote, replicó él. Sus ojos de acero se clavaron en los míos. Ese es el problema, Lady Arabelle. Siempre lo he estado haciendo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, agarró la bolsa de medicinas que se me había caído. La gente del distrito de los tejedores necesita esto. Yo lo llevaré. No, es mi deber, protesté. Su deber es permanecer viva, espetó el Garrick. No se detendrá. Esto es solo el principio. Vuelva al palacio. Finge que no ha pasado nada. Yo me encargaré de esto. Capitán, está herido. Comencé, pero él ya se estaba desvaneciendo en las sombras, moviéndose con la agilidad de un gato. Me quedé sola en el callejón, el olor a sangre y lluvia en el aire, mi corazón latiendo con una nueva y confusa melodía. El hombre que creía mi enemigo, el carcelero de mis esperanzas, acababa de arriesgar su vida por mí. Ni sus últimas palabras resonaban en mi cabeza, desafiando todo lo que creía saber sobre él. Siempre lo he estado haciendo. En ese momento, comprendí que bajo la armadura del capitán Thorne se escondía un hombre mucho más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. Peligroso no para mí, sino para el mundo corrupto que ambos despreciábamos. Regresé al palacio esa noche sintiéndome como una sonámbula. Mi mente era un torbellino de imágenes contradictorias a la crueldad en los ojos de los matones de Garrick, la furia protectora en los de Kellen. Me escabullí a mis aposentos sin ser vista, pero el sueño me eludió. Me senté junto a la ventana, mirando la ciudad dormida, y repasé cada encuentro que había tenido con el capitán Thorne. Sus palabras frías, sus órdenes para desmantelar mis refugios, la constante vigilancia de sus guardias. ¿Podía todo eso haber sido una farsa? ¿Una forma retorcida de protección? La idea parecía absurda, pero la imagen de su espada brillando en mi defensa, la sangre manando de su brazo, era una verdad innegable. El hombre que se había interpuesto entre la muerte y yo no era el monstruo que yo había pintado en mi mente. A la mañana siguiente, me esforcé por mantener una fachada de normalidad. Me uní a mi padre para el desayuno, esperando ver alguna señal de que la noticia del ataque había llegado al palacio. Pero no hubo nada. El silencio era total, lo que significaba que Kellen había sido eficaz en ocultar el incidente, o que Garrick era demasiado astuto para dejar cabos sueltos. Lord Garrick, de hecho, se unió a nosotros, sus labios curvados, en una sonrisa afable que no llegaba a sus ojos de serpiente. Lady Arabelle, parece usted algo pálida esta mañana, dijo. Su voz era pura seda. Espero que no esté cayendo enferma. Con la fiebre que asola los barrios bajos, uno no puede ser demasiado cuidadoso. La amenaza velada
era inconfundible. Me miraba, esperando ver miedo en mis ojos, pero lo que encontró fue una nueva resolución. Estoy perfectamente, Lord Garrick, respondí con una calma glacial. A diferencia de algunos, no me asusto fácilmente. Mi principal preocupación ahora era Kellen. ¿Estaba bien? ¿Había logrado entregar las medicinas? ¿Había tratado su herida? La necesidad de saberlo era una comezón bajo mi piel. Ese día hice algo que nunca había hecho antes. Fui deliberadamente a los cuarteles de la Guardia Real, un edificio austero de piedra gris. Junto a las murallas de la ciudad, solicité una audiencia con el capitán Thorne, para gran sorpresa del guardia de la entrada. Me hicieron esperar en una antesala espartana, amueblada solo con un banco de madera y estandartes con el emblema del reino. Después de lo que pareció una eternidad, Kellen apareció. Llevaba su uniforme impecable, la placa de plata de su rango brillando en su pecho. Su rostro era la misma máscara impasible de siempre, pero noté la leve rigidez en la forma en que sostenía su brazo izquierdo. Lady Arabelle, dijo. Su tono era formal, distante, una visita inesperada. ¿Ha venido a presentar otra queja sobre mis hombres? Anne. No, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. He venido a agradecerle. Sus cejas, incluida la que tenía la cicatriz, se alzaron una fracción de milímetro. ¿Agradecerme? No sé de qué habla. Anoche, insistí, bajando la voz. En el callejón me salvó la vida. Él desvió la mirada, sus ojos de acero fijos en un punto de la pared por encima de mi hombro. Debe estar confundida. Probablemente fue una patrulla nocturna que ahuyentó a unos ladrones. La negación era tan rotunda, tan absurda, que me enfureció. No estaba confundida. Lo vi. Vi su rostro. Vi su herida. Di un paso hacia él. Déjeme ver su brazo. Mi brazo está perfectamente, replicó él, retrocediendo un paso, su expresión endureciéndose. Lady Arabelle, está usted imaginando cosas y está causando una escena en mis cuarteles. Le sugiero que regrese a sus aposentos y se ocupe de sus deberes. Compatrace. El desdén en su voz era palpable, pero esta vez yo podía ver a través de él. No era desprecio, era un muro. Estaba tratando de alejarme, de protegerme de nuevo, negando cualquier conexión entre nosotros. Muy bien, capitán, dije, cambiando de táctica. Si insiste en que no ocurrió nada, entonces no ocurrió nada. Sin embargo, como ciudadana preocupada por la salud de nuestra valiente guardia, he traído esto. Puse sobre la mesa una pequeña cesta que había llevado. Dentro había un frasco de mi mejor ungüento para heridas, una mezcla de consuelda y milenrama, junto con vendas de lino limpias para cualquier guardia que pueda sufrir un desafortunado accidente de entrenamiento, añadí con un énfasis deliberado. Por primera vez vi una grieta en su armadura, una emoción fugaz, diversión, aprecio. Cruzó sus ojos antes de que la máscara volviera a su lugar. Transmitiré su generosidad a mis hombres, dijo secamente. Ahora, si me disculpa, tengo un reino que proteger. Me escoltó hasta la puerta. Su presencia a mi lado era una barrera imponente. Antes de irme, me volví hacia él, capitán, sobre lo que dijo anoche, que siempre me ha estado protegiendo. ¿Qué quiso decir? Su mandíbula se tensó. Durante un largo momento, pensé que no respondería. Quise decir,
dijo finalmente, su voz apenas un susurro, que Silvergate es una ciudad peligrosa, incluso para la hija de un consejero. Tenga cuidado, Lady Arabelle. Y con esa advertencia críptica cerró la puerta, dejándome fuera con más preguntas que respuestas. Comprendí que acercarme a Kellen directamente era inútil. Si quería entenderlo, necesitaba seguir un camino diferente. Comencé a investigar, no al capitán, sino al huérfano de los barrios bajos. Pasé tiempo en las bibliotecas reales buscando registros antiguos y hablé con la gente de los barrios bajos, no como una dama caritativa, sino como una mujer buscando una historia. Las piezas comenzaron a encajar. Kellen Thorne no era un huérfano cualquiera. Sus padres habían sido mercaderes respetados que se habían atrevido a hablar en contra de la corrupción de Lord Garrick al principio de su ascenso al poder. Murieron en un incendio accidental que destruyó su negocio y su hogar. Un incendio del que un Kellen de 10 años escapó por poco, con una cicatriz en la frente y un odio ardiente en su corazón. No había ascendido en la guardia por ambición, sino por un plan a largo plazo. Se había hecho indispensable para el régimen, se había ganado la confianza de los hombres a los que despreciaba. Todo para estar en una posición desde la cual pudiera desmantelar la red de corrupción desde dentro. Y entonces entendí sus acciones hacia mí cada vez que desmantelaba uno de mis refugios. Lo hacía antes de que los hombres de Garrick pudieran usarlo como una excusa para una redada violenta. Cada vez que me ordenaba volver al palacio, era para alejarme de un peligro que yo no veía. No estaba sofocando mi rebelión, la estaba conteniendo, protegiéndola, manteniéndola a salvo hasta que llegara el momento adecuado. Era un juego peligroso y solitario, y yo, con mi idealismo impulsivo, había sido una complicación constante, una pieza incontrolable en su tablero de ajedrez. Mi nueva comprensión cambió la forma en que veía todo. Empecé a notar los patrones sutiles, como las patrullas de Kellen. Siempre aparecían, casualmente, en las calles donde yo estaba, como los guardias que me trataban con más dureza. Eran siempre los que más tarde eran discretamente reasignados a puestos lejanos. Estaba tejiendo una red de protección a mi alrededor, una tan sutil que ni yo me había dado cuenta. La cuarentena en el distrito de los tejedores continuó, y la situación empeoró. La gente empezaba a morir de hambre, además de la fiebre. Sabía que tenía que actuar, pero esta vez no lo haría sola. Una noche, dejé una nota anónima en la cesta de ungüentos vacía y se la envié a Kellen a través de uno de los sirvientes del palacio en los que confiaba. La nota contenía una sola frase: el lobo acorrala a las ovejas. Es hora de abrir la puerta del redil. Muelle oeste, medianoche. No sabía si vendría. Era un riesgo enorme para el ansí. Lo veían conmigo. Su tapadera de años se desmoronaría. Esperé en el muelle abandonado. La niebla envolviéndome como un sudario. El chapoteo del agua contra los pilotes de madera era el único sonido. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, una figura emergió de la niebla. Era Kellen, de nuevo con ropas de civil, su rostro apenas visible en la penumbra. «¡Esto es una locura!», Arabelle dijo, usando mi nombre por primera vez. Su voz ya no era áspera, sino que estaba cargada de una preocupación genuina.
¿Qué estás planeando? ¿No qué estoy planeando yo? Respondí, sino que vamos a planear nosotros. La gente del distrito de los tejedores está muriendo. Necesitan alimentos y medicinas, no solo un puñado de hierbas, sino cargamentos. Y la única forma de introducirlos es creando una distracción lo suficientemente grande como para desviar a los guardias de Garrick. Él me miró, la niebla arremolinándose a nuestro alrededor. Vi el conflicto en sus ojos, la lucha entre su plan meticuloso y la urgencia de la crisis. Una distracción de esa magnitud alertaría a Garrick. ¿Sospecharía de una conspiración? Ya sospecha de una, le repliqué. Sospecha de ti y sospecha de Mian. La única diferencia es que ahora, en lugar de jugar a la defensiva, atacaremos primero juntos durante un largo momento. El único sonido fue el del río. Luego vi un lento asentimiento. Está bien, dijo Andain, ¿qué tienes en mente? En ese muelle brumoso, el capitán y la rebelde dejaron de ser enemigos. Se convirtieron en conspiradores, y en el aire frío de la noche sentí nacer algo más, algo tan peligroso como la traición que estábamos planeando, la confianza. Nuestro pacto en el muelle transformó la dinámica entre nosotros. Las reuniones clandestinas se convirtieron en nuestra nueva normalidad. Nos encontrábamos en las sombras de la ciudad que ambos conocíamos, también en criptas olvidadas bajo la vieja catedral, en los desvanes polvorientos de imprentas abandonadas, en las bodegas de vino de mercaderes leales a mi padre. En cada encuentro, la tensión inicial dio paso a una extraña forma de intimidad. Ya no éramos Lady Arabelle y el capitán Thorne. Éramos Arabelle y Kellen, dos caras de la misma moneda, unidos por un propósito común que trascendía nuestras diferencias de cuna y posición. Él me enseñó a pensar como un estratega, a anticipar los movimientos de Garrick, a ver la ciudad no como un conjunto de calles, sino como un tablero de ajedrez. Yo, a mi vez, le recordé la humanidad que se escondía tras las piezas de ese tablero. Le hablaba de las familias del distrito de los tejedores, de los nombres y los rostros de los niños que estaban muriendo, dando un sentido de urgencia personal a su fría lógica militar. El plan que ideamos fue audaz y de múltiples frentes. La distracción principal sería un incendio, no uno real y destructivo, sino uno controlado, en uno de los almacenes de grano de Lord Garrick, cerca de los muelles del este, al otro lado de la ciudad del distrito de los tejedores. Kellen identificó el almacén perfecto, uno que sabía que estaba lleno de grano viejo y húmedo, difícil de quemar de verdad, pero que produciría una cantidad inmensa de humo. Sería una distracción visual y olfativa que atraería a la mayoría de las patrullas de la guardia y a los curiosos. Garrick valorará más su grano que las vidas de los tejedores, explicó Kellen, con un cinismo nacido de años de observación. Enviará a cada hombre disponible para salvar su propiedad. Mientras la atención de la ciudad se centraba en el este, mi padre jugaría su papel. Él convocaría una reunión de emergencia del Consejo Real, exigiendo la presencia de Lord Garrick y sus aliados más cercanos, atrapándolos en el palacio con debates y procedimientos burocráticos. El tercer y más crucial elemento del plan éramos nosotros. Al amparo de la confusión, Kellen usaría su autoridad
para redesplegar a los pocos guardias que quedaran, enviando a los leales a Garrick a persecuciones inútiles, mientras posicionaba a un puñado de hombres de su confianza en puntos clave. Yo lideraría un convoy de carros, disfrazados como transportes de lavandería y basura, cargados hasta los topes de alimentos y medicinas que había comprado en secreto con la ayuda de los mercaderes amigos de mi padre. Kellen y sus hombres nos escoltarían a través del perímetro de la cuarentena, ahora debilitado. Era un plan con innumerables puntos de fallo. Si un solo guardia daba la alarma, si Garrick sospechaba y abandonaba la reunión, si el fuego se descontrolaba, todo estaría perdido. No solo fracasaríamos, sino que seríamos arrestados y ejecutados por traición. En los días previos a la operación, la tensión nos unió aún más durante una de nuestras reuniones en la cripta. A la luz de una sola linterna, noté lo cansado que parecía. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, y la cicatriz en su ceja parecía más pálida contra su piel fatigada. ¿Alguna vez duermes?, le pregunté en voz baja. Él esbozó una sonrisa fugaz, la primera que le había visto. Era una sonrisa torcida, melancólica, pero transformó su rostro por completo, revelando al hombre que se escondía bajo la máscara del capitán. «¿Dormir? Es un lujo que perdí hace mucho tiempo», respondió. «El mismo incendio que me dio esta», dijo, rozando su cicatriz, «me dio también las pesadillas que la acompañan». «Háblame de ello», le insistí suavemente. «Si quieres», y lo hizo. Por primera vez, me contó la historia completa de esa noche. Me habló de sus padres, de su bondad, de su valentía al enfrentarse a Garrick. Describió el olor del humo, el calor de las llamas, el sonido de las vigas al derrumbarse. Me contó cómo su padre lo había empujado por una ventana trasera justo antes de que el techo se viniera abajo. Cómo había corrido por los callejones con la imagen de su hogar en llamas grabada a fuego en su memoria. «Me uní a la guardia para vengarlos», confesó. Su voz era un susurro ronco. «Pensé que el odio sería suficiente para mantenerme en pie durante años. Lo fue. Me convertí en el soldado perfecto, en la máquina que ellos querían. Pero verte a ti, verte arriesgarlo todo por extraños, no por venganza, sino por pura compasión, me recordó al hombre que mi padre quería que fuera». Extendió la mano, no para tocarme, sino como si quisiera salvar la distancia entre nosotros. «Me hiciste recordar a Ravel que luchar por odio te consume, pero luchar por amor te da una razón para sobrevivir». En ese momento, en la oscuridad de esa cripta, mi corazón reconoció una verdad ineludible. No solo confiaba en Kellen Thorne, me estaba enamorando de él. A la noche de la operación, llegó con una luna nueva, envolviendo a Silvergate en una oscuridad casi total. Todo sucedió como una coreografía mortal. A las 11, una columna de humo negro comenzó a elevarse desde los muelles del este. Las campanas de alarma resonaron por toda la ciudad. Desde mi escondite cerca de las murallas del distrito de los tejedores, vi a las patrullas de la guardia galopar hacia el fuego, tal como Kellen había predicho. Media hora después, mi padre envió un mensajero informando que Garrick estaba firmemente atrapado en la reunión del consejo. Era nuestra señal. Avancé con mi convoy de 3 carros. De la nada, Kellen y 5 de sus hombres más leales aparecieron a nuestro lado. «El perímetro está despejado», dijo en voz baja,
su rostro tenso por la concentración. Tenemos 20 minutos. Como máximo, muévanse. Entramos en el distrito prohibido. El silencio aquí era diferente. Era el silencio del sufrimiento. Las puertas y ventanas estaban cerradas, pero podíamos sentir los ojos de la gente observándonos. Nos detuvimos en la plaza central y yo di la señal. Las mujeres que me habían ayudado antes aparecieron y juntas empezamos a descargar las provisiones a una velocidad febril: pan, queso, sacos de harina y, lo más importante, cajas y cajas de medicinas. La gente, al principio temerosa, comenzó a salir de sus casas, sus rostros demacrados, iluminados por la incredulidad y luego por una gratitud abrumadora. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, se acercó a Kellen. Él, el temido capitán, se tensó, sin saber cómo reaccionar. La niña le ofreció una pequeña flor silvestre que había recogido de una grieta en el pavimento. Él la miró, luego a la flor, y con una torpeza que me rompió el corazón, se arrodilló y la aceptó. En ese instante, no era el capitán Thorne, era solo un hombre al que una niña le recordaba que la bondad todavía existía. Justo cuando terminábamos de descargar el último carro, sonó un cuerno. Una señal de advertencia. ¡Nos han descubierto!, gritó uno de los hombres de Kellen. ¡Una patrulla se acerca! El pánico se desató. La gente corrió a esconderse, llevándose las provisiones. «Vete, Arabelle», me ordenó Shellen. «Saca los carros de aquí ahora». «No sin ti», le grité por encima del tumulto. Esa era la condición. ¿Todos? Salimos. Él me miró, y en sus ojos vi una lucha terrible. «No puedo irme», dijo. «Si desaparezco ahora, sabrán que fui yo. Confirmarán la traición. Pero si me quedo, puedo fingir que acabo de llegar, que estoy aquí para restablecer el orden. ¿Puedo protegerte? ¿Decir que te capturé?» «No», protesté. «Te usarán como chivo expiatorio. Carrick te culpará a ti». «Es un riesgo que debo correr», dijo, agarrando mis hombros. Su mirada era intensa, desesperada. «¿Tu seguridad es lo más importante? Ahora, vete». Antes de que pudiera discutir, me besó. Fue un beso rápido, duro, casi violento, un beso que sabía a desesperación, a pólvora y a una confesión demasiado tardía. «¿Sobrevive, Arabelle?», susurró contra mis labios. Y luego me empujó hacia el carro y se volvió para enfrentar a la patrulla que se acercaba, su espada desenvainada. Una figura solitaria, preparándose para sacrificar a su reina con tal de ganar la guerra. Conducir el carro fuera del distrito de los tejedores fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Cada instinto me gritaba que me diera la vuelta, que luchara a su lado, pero la urgencia en sus ojos, la finalidad de su beso, me impulsaron hacia adelante. Cumplí mi parte del trato, escapando con los carros vacíos por los callejones oscuros, mientras el sonido de las espadas chocando y los gritos resonaban detrás de mí. Cuando llegué a la seguridad de las calles principales, el caos del incendio estaba mainando. Nadie se fijó en un simple convoy de lavandería. Logré regresar a los terrenos del palacio justo antes del amanecer. Mi corazón era un nudo de hielo en mi pecho. Había condenado al hombre que amaba. Esa mañana, la noticia se extendió por la corte como veneno. El capitán Thorne había sido arrestado. La historia oficial, hábilmente tejida por Lord Garrick, era que Thorne
en un acto de flagrante traición, había orquestado el incendio como una distracción para permitir que contrabandistas introdujeran bienes ilegales en el distrito en cuarentena. Fue capturado heroicamente mientras luchaba contra sus propios hombres que intentaban detenerlo. Fue declarado traidor al reino. Mi padre estaba devastado y confundido. El capitán Thorne no tiene sentido. Era el hombre más leal que conocía, me dijo, su rostro surcado por la preocupación. No me atreví a contarle la verdad. Involucrarlo solo lo pondría en un peligro mortal. Lord Garrick, por otro lado, estaba en la cima de su poder. El rey, fácilmente influenciable, le otorgó poderes de emergencia para erradicar la conspiración. Garrick se convirtió en el juez, jurado y verdugo de Caelen. El juicio fue una farsa. Duró menos de un día. Kellen se mantuvo en silencio durante todo el proceso, negándose a hablar, a defenderse, a implicar a nadie más. Aceptó la culpa en su totalidad. Fue sentenciado a muerte por decapitación en la plaza pública en 3 días. La noticia me destrozó. Se estaba sacrificando, no solo por mí, sino para mantener intacta su red de hombres leales dentro de la guardia. La única esperanza que quedaba para derrocar a Garrick en el futuro. Esa noche no pude quedarme quieta. La idea de Kellon, en los fríos calabozos del palacio, esperando la muerte, era una tortura. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Me disfracé de nuevo, no como sirvienta, sino como una novicia de la Orden de las Hermanas Silenciosas, las únicas a las que se les permitía visitar a los condenados para ofrecer consuelo espiritual. Con el rostro oculto por una capucha y un voto de silencio como excusa, logré que me permitieran entrar en la celda de Kellen. Estaba sentado en el suelo, con grilletes en las muñecas y los tobillos. Se veía golpeado, pero sus ojos, cuando me reconoció, ardían con una furia helada. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó en un susurro, asegurándose de que el guardia al final del pasillo no pudiera oírlo. «Te dije que te mantuvieras alejada». «No podía», respondí, mi voz quebrada. «Kellen, no puedes hacer esto. No puedes morir por mí». «No estoy muriendo por ti, Arabelle», replicó. Su voz era una mezcla de amargura y una extraña ternura. «Estoy muriendo por la posibilidad de un futuro mejor para Silvergate. Si yo caigo solo, mis hombres de confianza permanecerán en sus puestos. La red que he construido durante 15 años seguirá intacta. Podrán seguir luchando. Si te arrastro conmigo, todo se perderá. Hay otra manera». Le supliqué a mi padre. Si le cuento la verdad, él podría hablar con el rey. ¿Podría? No. Me interrumpió con una ferocidad que me hizo retroceder. «Garrick solo necesita una excusa para eliminar a tu padre. Eres lo único que le queda. No lo arrastrarás a esto. Prométemelo, Arabelle. Prométeme que te mantendrás en silencio». La agonía en su rostro era insoportable. Me estaba pidiendo que eligiera entre su vida y la seguridad de mi padre. «Te amo», susurré, las palabras escapando de mi corazón antes de que pudiera detenerlas. Fue una confesión en el lugar más oscuro del mundo, en el momento más desesperado. Vi cómo sus ojos se suavizaban, como la máscara de acero se derretía por un instante, revelando un dolor tan profundo que me robó el aliento. Extendió sus manos encadenadas
a través de los barrotes. Puse las mías sobre las suyas. Y yo a ti, dijo. Su voz, apenas audible, siempre. Desde la primera vez que te vi en esos callejones, tan testaruda, tan valiente, tan viva. Eras todo lo que yo había perdido, todo por lo que valía la pena luchar. Nos quedamos así, tocándonos a través de los barrotes, hasta que el guardia anunció que el tiempo había terminado. Me fui de allí con el corazón hecho pedazos, pero con su confesión ardiendo en mi alma. Él me amaba y ese amor me dio la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. No iba a dejarlo morir. Si él no quería que usara la verdad, entonces usaría las mismas armas que Guerrec, la manipulación y el engaño. Regresé al palacio y solicité una audiencia inmediata con Lord Guerrec. Fui a su estudio, un lugar opulento, decorado con trofeos de caza y mapas de sus vastas propiedades. Me recibió con una sonrisa triunfante, creyendo que venía a suplicar a Lady Arabelle. ¡Qué inesperado placer! ¿Ha venido a rogar por la vida de su amigo el traidor? Ah, no, respondí. Mi voz era fría como el mármol. He venido a aceptar su propuesta de matrimonio. La sorpresa en su rostro fue inmensa y sumamente gratificante. Se quedó sin palabras por un momento. ¿Anne ha reconsiderado mi oferta? ¿Tartamudeó? He sido una tonta, dije, interpretando el papel de una mujer asustada y derrotada. La traición del capitán Thorne me ha abierto los ojos. He estado viviendo en un mundo de fantasía. Necesito protección. Necesito la estabilidad y el poder que solo usted puede ofrecerme. Caminé por su estudio, rozando los muebles caros con la punta de los dedos. Me casaré con usted, Lord Garrick, y seré la esposa devota y obediente que siempre ha deseado. Él me miraba, sus ojos pequeños y codiciosos, brillando con una mezcla de lujuria y triunfo. Se había tragado el anzuelo. Pero tengo una condición, añadí, volviéndome hacia Elan, un regalo de bodas. Cualquier cosa, mi querida Arabelle. Pida lo que sea. Quiero la vida del capitán Thorne, dije, mi voz cuidadosamente desprovista de emoción. No por compasión, por venganza. Su traición me humilló. Permitirle una muerte rápida y limpia en la plaza pública es demasiado honorable para él. Quiero que se pudra en los calabozos por el resto de su vida. Quiero que cada día se despierte sabiendo que la mujer a la que intentó manipular ahora es la esposa del hombre más poderoso del reino, mientras él no es nada. Quiero que su castigo sea vivir con su fracaso. Vi cómo la idea se formaba en su mente. Mi petición apelaba a su propia crueldad. Una ejecución era un final. Una vida en prisión era una tortura diaria. Una victoria que podía saborear durante años. Una sonrisa lenta y sádica se extendió por su rostro. Brillante, susurró. Absolutamente brillante, mi querida. Es usted más inteligente de lo que pensaba. Tiene el corazón de una verdadera aristócrata. Se acercó y tomó mi mano. Su tacto me repugnaba, pero no me estremecí. Considere lo hecho. El rey conmutará la sentencia mañana por la mañana, por cadena perpetua, y nosotros anunciaremos nuestro compromiso en la corte. Hay una cosa más, dije, retirando mi mano suavemente. Quiero decírselo. Yo misma quiero ir a su celda y ver la desesperación en sus ojos cuando sepa que no va a morir, sino
a sufrir una vida de irrelevancia. Gracias a mí, Garrick soltó una carcajada. Cada vez me complace más. Mi señora Anne, por supuesto, se le concederá ese pequeño placer. Salí de su estudio sintiendo náuseas, pero también una chispa de esperanza. Había comprado su vida. Estaría en prisión, pero estaría vivo. Y mientras Kellen estuviera vivo, la esperanza no se perdería. Ahora, solo tenía que sobrevivir a mi propio compromiso y encontrar la manera de liberarlo de la jaula en la que yo misma lo había metido. Mi sacrificio apenas comenzaba. El anuncio de mi compromiso con Lord Garrick cayó sobre la corte como una piedra en un estanque. Hubo susurros, miradas de sorpresa, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión. Mi padre estaba desconcertado y dolido, pero lo convencí de que era la única manera de protegernos a ambos, insinuando que Garrick me había amenazado. Él, aunque a regañadientes, aceptó mi sacrificio. La ejecución de Kellen fue cancelada públicamente y su sentencia conmutada por cadena perpetua en los calabozos más profundos del palacio. Mi regalo de bodas fue concedido. La boda se fijó para dentro de un mes que para mí se sentía como una sentencia de por vida. Durante ese tiempo, interpreté mi papel a la perfección. Me convertí en la prometida dócil y admiradora, sonriendo en los banquetes y asintiendo a los planes de Garrick, mientras por dentro mi mente trabajaba sin descanso, tejiendo un plan tan peligroso como el de Kellen. Utilicé mi nueva posición para mover los hilos. Como futura esposa de Garrick, se me concedió un acceso al palacio que nunca antes había tenido. Comencé a identificar a los hombres de confianza de Kellen dentro de la guardia, no por sus palabras, sino por sus miradas, por el sutil desafío en sus ojos cuando Garrick pasaba. Me acerqué a ellos con pretextos inocentes, enviándolos en recados, pidiendo pequeñas escoltas, probando su lealtad a través de un sistema de notas codificadas ocultas en libros de la biblioteca y cestas de comida. Establecí contacto con el segundo al mando de Kellen, un sargento veterano llamado Marcus. Él se convirtió en mi aliado dentro de los muros. Juntos comenzamos a planear la fuga. Sabíamos que no podíamos simplemente sacarlo de la prisión. Necesitábamos derrocar a Garrick al mismo tiempo. La fuga tenía que coincidir con un golpe de estado. El plan era arriesgado hasta la locura. La noche de mi boda, mientras la corte celebraba, embriagada de vino y complacencia, atacaríamos. Marcas y los guardias leales tomarían el control de los arsenales y asegurarían las puertas del palacio. Mi padre, a quien finalmente le revelé la verdad, usaría su autoridad como consejero para convocar al resto del Consejo Real y presentar las pruebas de la traición de Garrick, pruebas que Kellen había estado acumulando durante años y cuya ubicación me había revelado en notas secretas pasadas a través de un sacerdote amigo, y mi papel era el más peligroso. Tenía que conseguir la llave de la celda de máxima seguridad donde retenían a Kellen, una llave que Garrick llevaba siempre en una cadena alrededor de su cuello. La noche de la boda llegó como un día del juicio final. Me vistieron con un vestido de seda blanca tan pesado que parecía hecho de plomo. Caminé hacia el altar como si caminara hacia el cadalso. Cuando dije, sí, acepto, sentí como si estuviera pronunciando mi propia sentencia de muerte. Durante el banquete,
Mantuve mi sonrisa, llenando la copa de Garrick una y otra vez, riendo de sus bromas, soportando su mano posesiva en mi cintura. Él estaba triunfante, borracho de poder y vino, en un momento, fingiendo un ataque de nervios por la emoción del día, le pedí que me acompañara a un balcón para tomar un poco de aire fresco. Estábamos solos, la música del baile flotando a lo lejos. Mi señor esposo, dije, mi voz un susurro seductor. Ha sido un día tan abrumador. Me siento tan suya. Me acerqué a él, y mientras lo besaba, un acto que me costó hasta la última gota de mi fuerza de voluntad, mis dedos, ágiles y entrenados por años de preparar remedios, trabajaron en el broche de la cadena alrededor de su cuello. Él, cegado por su arrogancia y el vino, no sintió nada. Cuando me aparté, la cadena con la llave estaba en mi mano. Descansaré unos minutos en mis nuevos aposentos, le dije. No tarde, mi amor. Me fui, dejándolo en el balcón, sonriendo como un idiota. Corrí por los pasillos secretos que Kellen me había descrito. Mi voluminoso vestido de novia era un estorbo. Llegué a los calabozos. Marcas y sus hombres ya habían neutralizado a los guardias. Abrí la celda de Kellen. Estaba de pie, esperando, como si supiera que vendría. No hubo tiempo para palabras. Le entregué una espada. Es hora, dije. Justo en ese momento, las campanas del palacio comenzaron a sonar. La señal de que el golpe había comenzado. La lucha se extendió por todo el palacio. Garrick, al darse cuenta de la traición, se encontró atrapado. La mayoría de la guardia era leal a Kellen, el hombre que siempre los había tratado con respeto, no como los peones de un noble. Kellen y yo corrimos hacia la sala del trono, donde sabíamos que Garrick haría su última resistencia. Lo encontramos allí, intentando tomar al rey como rehén. La confrontación final fue entre los dos hombres, cuyas vidas habían estado entrelazadas por el odio durante 15 años. Kellen luchó, no con la furia ciega de la venganza, sino con la precisión fría de la justicia. Desarmó a Garrick y lo acorraló contra el trono. «¿Se acabó, Garrick?», dijo Kellen, su voz resonando en la sala silenciosa. «Tu reino de corrupción ha caído». Garrick, derrotado, fue arrestado. El rey, finalmente libre de su influencia y confrontado con las pruebas irrefutables de mi padre, no tuvo más remedio que actuar. A la mañana siguiente, el sol salió sobre una Silvergate cambiada. Lord Garrick fue juzgado por traición y sentenciado. Mi matrimonio con él fue anulado, declarado nulo por haber sido contraído bajo coacción y con un traidor. En una ceremonia pública, el rey rehabilitó el nombre de la familia Thorne y, en un acto de justicia sin precedentes, ascendió a Kellen, no a su antiguo puesto, sino a uno nuevo, creado para él al Lord Protector del reino, el segundo hombre más poderoso después del propio rey, con la autoridad para reformar la guardia y erradicar la corrupción. Esa tarde, Kellen vino a buscarme a mis aposentos. Ya no vestía el uniforme de un simple capitán, sino la insignia de su nuevo rango. Pero sus ojos, cuando me miraron, eran los mismos, los ojos del hombre que me había confesado su amor en la oscuridad de una celda. «Arabelle», dijo, su voz llena de una emoción que ya no necesitaba ocultar. «Arriesgaste todo
por mí te casaste con un monstruo para salvar mi vida. Tú arriesgaste la tuya primero, respondí, acercándome a él. Nos salvamos mutuamente. Él tomó mis manos. Mi vida entera ha sido una batalla, una larga y solitaria guerra. Pensé que terminaría en la oscuridad, pero tú fuiste la luz, inesperada, al final del túnel. Me enseñaste que no tenía que luchar solo. Se arrodilló. Un gesto que silenció el último latido de mi corazón. Asustado, sacó un simple anillo de plata, uno que había forjado él mismo en secreto en sus días de herrero. No puedo ofrecerte la vida fácil de un noble de cuna. Solo puedo ofrecerte la lealtad de un soldado, la honestidad de un huérfano y el corazón de un hombre que te amará hasta su último aliento. Lady Arabelle, mi dama del sauce, ¿te casarías conmigo? Esta vez de verdad. Las lágrimas que derramé no eran de sacrificio ni de miedo, eran de pura alegría ansí, dije, mi voz clara y fuerte ansí, mi capitán, mi Lord Protector, mi Kaelen. Nos casamos una semana después, no en el gran salón del trono, sino en el pequeño jardín del palacio, donde mi madre solía cultivar sus hierbas. Fue una ceremonia sencilla, rodeada de las personas que realmente importaban. Mi padre, los hombres leales de la guardia y la gente del distrito de los tejedores, quienes ahora nos miraban no como a nobles, distantes, sino como a los suyos. Juntos, Kellen y yo, trabajamos para sanar las heridas de Silvergate. Él reformó la guardia, convirtiéndola en una fuerza de protección, no de opresión. Yo utilicé mi nueva influencia para crear escuelas y hospitales en los barrios bajos. El hombre que creí mi enemigo se había convertido en mi compañero en cada aspecto de mi vida, y a veces, por la noche, cuando me despertaba de una pesadilla, él estaba allí, su brazo fuerte a mi alrededor, su presencia una fortaleza contra las sombras. ¿Estás bien?, susurraba, y yo respondía, mientras estés aquí, siempre lo estaré, porque el odio que una vez creí ver en sus ojos, nunca había sido odio en absoluto. Había sido amor, un amor tan feroz y tan profundo que estaba dispuesto a vivir en las sombras, a ser el villano, a sacrificar su propia vida, solo para mantenerme a salvo.